Vamos a tratar ahora el circuito paralelo que corresponde a la tercera unidad del curso sobre circuitos eléctricos. Recordemos que la primera unidad fue sobre la ley de Ohm, la segunda sobre el circuito serie y esta tercera sobre el circuito paralelo. El circuito paralelo basa su teoría en la ley de Kirchhoff de corrientes, quien dice que en un circuito paralelo la corriente que entra a un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen. O sea, aquí entra I y sale I1, sale I2 y sale I3. Por tanto, la corriente es igual aquí a I1 más I2 más I3. Aplicando la ley de Ohm, esta corriente I1 es el voltaje sobre la resistencia, esta corriente I2 es el mismo voltaje sobre la resistencia R2 y esta corriente I3 es el mismo voltaje sobre R3. Si reemplazamos esta sumatoria, nos queda que I es igual, en este caso, E sobre R1 más E sobre R2 más E sobre R3. Como la corriente por ley de Ohm siempre es voltaje sobre la resistencia total de un circuito, por comparación podemos decir que 1 sobre RT es igual a la suma de esto, 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3, simplificando en todos los casos el voltaje. Como conclusión, se puede decir que el inverso de la resistencia equivalente de un circuito paralelo, o sea esto, es igual a la sumatoria de los inversos de las resistencias del circuito. Este es el caso de tres resistencias. Si hubiera más resistencia, pues simplemente se contiene la sumatoria hasta 1 más Rn. Como caso especial podemos ver que si las resistencias son iguales, R1 igual a R2 igual a R3, etc., la resistencia total o equivalente es la resistencia dividido por el número de resistencias. Cuando hay únicamente dos resistencias, como este caso, simplemente multiplicamos aquí, pasamos R2 acá, R1 acá sobre R1 por R2. Como aquí es 1 sobre RT, o sea que RT hay que invertirlo, queda que la resistencia equivalente de dos resistencias en paralelo es el producto de ellas sobre la suma. Comprobamos estas fórmulas con este ejemplo. El primer ejemplo, tenemos un circuito con tres resistencias de 10, de 20 y 40 ohmios. Aplicamos la fórmula 1 sobre T igual a 1 sobre 10 más 1 sobre 20 más 1 sobre 40. Haciendo las operaciones con una calculadora nos da .175. Como esto está invertido, entonces RT hay que invertirlo acá, queda 5.71 ohmios. Observen que la resistencia equivalente en un circuito paralelo es menor a la menor de las resistencias del circuito. En este circuito tenemos tres resistencias, 10, 20 y 40. La menor de ellas es 10. O sea que la resistencia equivalente debe ser menor a esa de 10. Este ejemplo. Hay cuatro resistencias iguales de 20 ohms. Como las resistencias son iguales, se aplica la fórmula de que es igual a una resistencia dividido por el número de resistencia. O sea, R sobre N, que es 20 ohmios, que es la resistencia sobre 4, nos da la resistencia equivalente 5. Este ejemplo para dos resistencias, de 20 y 50, la resistencia total equivalente es el producto sobre su suma, está acá. O sea, 20 por 50 sobre 20 más 50 nos da 14,28 ohmios. Un ejemplo de diseño, aquí tenemos una fuente de voltaje de 10 voltios, una resistencia de 1.2K y otra resistencia que no se conoce. Pero nos dicen que nos calcule esta resistencia para que esta corriente sea de 20 miliamperios. O sea que la corriente total sea 20, o sea que 20, que está aquí, es igual a I1 más I2 por la ley de Kirchhoff. Ahora, por ley de Ohm, esta I1 es E sobre R1, que está aquí, que es 10 voltios sobre 1.2K, 1.2K y 10 voltios, da 8.3 miliamperios. Miliamperios porque la resistencia está aquí en kilo ohmios. Aquí podemos despejar I2, esta corriente, que es igual a esta corriente total menos I1. Como I1 ya se conoce, o sea que I2 es 20 menos 8,33, que la calculamos aquí y nos da 11,67. Por ley de Ohm también R2 es igual a E sobre I sub 2,
ella se conoce, 10 voltios, que está aquí, y 2 la calculamos 67 y eso nos da 0.86K, o sea 860 ohmios. Como no es valor comercial, se escoge 820 ohmios, pero se debe recalcular la corriente. Otra vez la corriente I2 con este voltaje 10 voltios, pero ahora la resistencia es 820 ohmios, o sea 0.82K, que es lo mismo. Este cociente da 12.2 y colocamos miliamperios porque aquí está K. La potencia siempre es voltaje por corriente. Voltaje 10 voltios, la corriente es 12.2 miliamperios, nos da 122 milivatios. Escogemos 250 milivatios, o sea que la resistencia que nos pedían calcular es de 820 ohmios a un cuarto de vatio, o sea los 250 milivatios. Aquí tenemos un circuito mixto. Hay 4 resistencias R1, R2, R3 y R4 conectadas a una fuente de 10 voltios. R1 es 300, R2 es de 200, R3 de 200 y R4 de 200 también. Lo primero que tenemos que hacer en un circuito mixto, o sea que hay composiciones serias y paralelas, es mirar lo obvio. Lo obvio es que estas dos resistencias están en paralela. Estas dos resistencias no podemos decir que están en serie porque la corriente que va por R1 es diferente a la de R2. Lo lógico es esto. Entonces hacemos este paralelo de R3 con R4, lo vamos a llamar R5, y en paralelo dos resistencias es igual al producto sobre la suma, o sea 200 por 200 sobre su suma, eso nos da 100 ohmios, o sea que estas dos es igual a 100 ohmios. Esta la podemos reemplazar aquí por una R5 de 100 ohmios. Ahora sí, esta R2 con esa R5 nos queda en serie, que se suma, la resistencia en serie se suma y nos da 100 más 100, 200 ohmios, porque esta R2 es de 100 y este cálculo que hicimos acá es 100 también. Entonces estas tres resistencias ya las vimos equivalente y ya vamos en 200 ohmios. Entonces queda R1 con una resistencia de 200 ohmios, estas dos están en paralelo, que es el producto de la resistencia sobre la suma. Esta R1 vale 300, mire, y esta R6 la calculamos acá que nos dio 200, entonces 300 por 200 sobre la suma 300 por 200 nos da 120 ohmios. La corriente que suministra la fuente del circuito, o sea esas 4 resistencias, simplemente por ley de Ohm. Corriente siempre es a voltaje sobre resistencia equivalente. Voltaje 10 voltios y la resistencia equivalente 120 ohmios. Eso nos da 0.083 amperios. Si multiplicamos esto por 1000 nos da 83